por todo el proyecto y nosotros solo entregamos el diseño conceptual, estaríamos ganando solo 10 pesos. Y bueno, el diseño conceptual se refiere al análisis preliminar, a la memoria expositiva de la propuesta, al esquema funcional, a la imagen urbana de la propuesta y a las alternativas de financiamiento. Esta es la etapa 1 y 2. La etapa 3 es un poco más pesada y entonces se refiere al 22% del total. Y es el anteproyecto, como la memoria descriptiva, los planos a escala. Aquí, bueno, de lo que estás realizando. Los criterios, los criterios podría ser de agua potable, de electrificación, de telefonía y gas en su caso, si es que nos toca realizar esto. La densificación, una tabla general, especificaciones generales del proyecto, un estimado del costo, un dictamen de uso de suelo y factibilidad en suministro de agua, energía eléctrica y de licencia de construcción. Estos últimos son siempre y cuando el proyecto sea de nueva creación. Nosotros estamos en regeneración, por lo tanto es muy difícil que esto se tenga que entregar en este caso. Tendría que ser de acuerdo al proyecto que estamos realizando, pero a grandes rasgos esto es lo que tendríamos que entregar. Voy a continuar. En la etapa 4 se refiere al diseño ejecutivo ya del proyecto. Aquí ya incluye planos de trazo, planos de detalle de vialidades y secciones tipo, planos a detalle ya de manzanas y lotificación. Esto es cuando tenemos un proyecto en regeneración. Tendría que, digamos que, igualarse a los planos de usos de suelo, las especificaciones particulares, tabla definitiva de usos de suelo, cómo vamos a quedar en porcentajes, el presupuesto con cantidades de obra y precios unitarios, el programa de la obra y firma del director responsable del proyecto. Todo esto equivale a un 34%. Si nosotros vamos a entregar la etapa 1, 2, 3 y 4, tendríamos que sumar. ¿Y cómo vamos a obtener el total? Hay una que se las voy a explicar para obtenerlo. En la etapa 5 y 6, esto se refiere a la etapa de ingeniería eléctrica y a la etapa de ingeniería del agua. Estas etapas generalmente las hacen especialistas, no nosotros. De todas formas, estamos obligados de los criterios. ¿Y qué tendríamos que entregar si en dado caso estamos trabajando en alguna cuestión especializada sobre ingeniería eléctrica o del agua? En realidad es muy similar en ambas etapas y se refiere a las memorias técnicas, a los planos detallados, en tanto sea de electrificación y de alumbrado público, como conducción de redes de agua potable y de alcantarillado. En el caso de ingeniería eléctrica, nos estarían solicitando especificaciones particulares, cuadro de cargas, relación de equipos fijos y sus características, el despiece y diagrama de instalación y la firma del perito responsable. En cuestión del agua, pues igualmente especificaciones particulares, el cuadro de demandas y de descargas y la relación de equipos fijos y sus características. Igualmente el despiece y el diagrama de instalación. Y de todas formas, la firma del perito responsable. Entonces, estas son las 6 etapas en las que se divide en las que se recomienda dividir un proyecto urbano. Y si nosotros no vamos a entregar esto, pues entonces tenemos un 10% menos
de energía de ingeniería eléctrica y un 10% menos de ingeniería del agua. Entonces, básicamente nosotros pudiésemos estar obteniendo hasta un 80% del total de del costo de los honorarios. Y bueno, ¿cómo vamos a obtener los honorarios? Estos se van a obtener o se pueden obtener mediante la siguiente fórmula. H es igual a S por FS por SMD por FD. Entonces, H representa el costo de los honorarios profesionales en moneda nacional. Es decir, el total, esta fórmula me va a dar el 100%, es decir, la suma de las 6 etapas. Y repito, si yo solamente voy a entregar una o dos etapas, entonces tendría yo que ponderarlo. La H, bueno, representa los honorarios. La S representa la superficie estimada del proyecto expresada en hectáreas. FS representa el factor de superficie, que ese se los vamos a dar. Y SMD, yo creo que ustedes sí saben a qué se refiere SMD, es el salario mínimo diario de la región, y FD representa el factor de densidad según el tipo de desarrollo urbano. Y entonces, ¿cómo vamos a obtener el factor de superficie? Bueno, el factor de superficie se determina por otra fórmula, que es igual a 1050 menos 125 por el logaritmo de S. Ya creo que alguna vez les enseñé a obtener el logaritmo, que es una operación bastante sencilla desde la calculadora. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Y bueno, S representa la superficie estimada del proyecto expresada en hectáreas. Por lo tanto, el logaritmo de S determina, log S determina su logaritmo. Y esto aplica hasta una superficie de 4,000 hectáreas. Y bueno, ¿cómo vamos a obtener el factor de densidad? Bueno, el factor de densidad en conjuntos habitacionales urbanos, o en este caso estamos en un, pues no es un conjunto habitacional como tal, pero sí tiene características urbanas, es determinado por los siguientes límites, según sea el promedio de habitantes por hectárea. Hasta 50 habitantes por hectárea tenemos un factor de 0.80 y así hasta 800 habitantes por hectárea. Entonces, estos son los datos que nosotros tendríamos que utilizar dependiendo de la densidad de población que nosotros tenemos. Y bueno, vamos a poner un ejemplo. Imaginen que yo tengo una superficie de 30 hectáreas. Entonces, mi fórmula será 1050 menos el de un valor, esta operación me da un total de 865.36. Eso lo vamos a multiplicar por el salario mínimo diario, que en 2020 el salario mínimo diario está a 123.22 pesos. El factor, vamos a poner un factor de 0.95. Este es un ejemplo, tendrían que obtener de acuerdo en cada caso el factor. En este caso 200 habitantes por hectárea, 0.95, que es este, y entonces multiplicamos todos nuestros valores y me da un total de 3,038,945.29 pesos. Esta sería la utilidad si yo entrego todas estas etapas. Si solo entrego una, tendría yo que ponderarlo. Es decir, si solamente voy a entregar la etapa 1, yo tendría que obtener el 6%, si no mal recuerdo. El 6% de estos 3,000. ¿Hay alguna duda? Yo tengo una duda sobre el factor de densidad. Ajá. ¿Es el factor de densidad se saca en la zona o por toda la ciudad? Tú tendrías que obtener la densidad que tienes en
tendrías que venir a esta tabla y checar. Nada más que no creo que tú tengas 1 hectárea, o no sé, más o menos. Perdón, es que se cortó. ¿Lo podría A ver. repetir? Sí, te comentaba, es habitantes por hectárea. Entonces tendrías que hacer tus operaciones para que puedas obtener cuántos habitantes por lo menos hay en tu. O sea, si no tienes 1 hectárea en tu si tu zona de estudio no tiene 1 hectárea en total, entonces tendrías que adecuarte. Es decir, tendrías que ponderar si es menos de 1 hectárea. No sé si me explico. Sí, Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Bueno, la opción 2. Estos criterios de la arquitecta Paula Calzada. Tiene obra bastante interesante alrededor del país. Entonces, si no la han escuchado por ahí, pues les recomiendo que chequen un poquito de. Y en su despacho utilizan una cuestión bien interesante. Resulta que ella le da un porcentaje mayor diseño conceptual. El proyecto en 3 etapas. La etapa 1 se refiere al diseño conceptual. La etapa 2 se refiere a la ejecución de la obra y la etapa 3 a la supervisión. Y entonces lo que hace ella es decir, si la obra está, por ejemplo, lo que hace a un 4% del costo total de la obra a la etapa 1. Es decir, todo esto que está en amarillo, 4% del costo. Es decir, si la obra me cuesta 100 pesos, entonces por todo esto conceptual, yo estaría cobrando el 80%. Si yo solamente me dedico, entonces yo estaría cobrando solo el 10%. 3 o 4. Si yo me dedico al proyecto ejecutivo, solo el 10% de este porcentaje, que es la etapa 1. Si yo hago la ejecución, me estaría llevando entre el 13 y el 18% del costo total de la obra. Por eso mucha gente lo que le interesa hacer es que se lleva un porcentaje mucho mayor proyecto y el proyecto ejecutivo. Aquí la diferencia entre una y otra, bueno, es que en la ejecución de la obra mayor que solo hacer el diseño. Y bueno, también puede ser que solo se supervise la obra y entonces cobrar entre 10,000 y 12,000 pesos mensuales o por visita. Pero si es por visita, pues se deberá 2 horas por visita aproximadamente, el tiempo de traslado y los gastos de traslado. No nada más es que tú estés ahí, cuenta estos indirectos. No sé si en esta opción hay alguna duda. Ninguna duda, jóvenes. La verdad es que la
maestra y yo decidimos ya desde hace Anabel, Sí. hablarles sobre cómo sacar los costos de esta forma, porque nunca saben cuánto cobrar por un proyecto, pero sobre que siempre les piden que saquen costos paramétricos, mínimo costos paramétricos, y tampoco lo saben hacer, cobrar la utilidad, ¿no? Porque obviamente que sí hay muy buenos profesores de costos en la escuela, pereza utilizar el método que aprenden allá porque pues es bastante largo, es cuantificar todo. O sea, lo ideal se debe de hacer, pero para cuestiones de este taller, sí, de esta forma práctica hemos visto que los alumnos estas consideraciones de los porcentajes. Así es. Entonces, del taller y para realizar un costo aproximado, por eso es paramétrico, porque es aproximado, no es a detalle. Estas opciones, bien, es una calculadora de aranceles para arquitectos. Esta calculadora, pues es más conveniente para proyectos arquitectónicos, no tanto urbanos. Este proyecto de la calculadora estaba muy bien, pero dejaron de, entonces, por ahí, si ustedes se dan cuenta, estos 3 últimos no se han actualizado, no están habilitados y solamente tenemos la opción 5. También es, si a ustedes les preguntan un día, ¿cuánto me cobras por hacer este proyecto? Está seguro. No hay cómo hacerlo detallado, pero pues básicamente si no saben cuánto cobrar, pues aquí está que la chequen. Este es el link, lo pueden copiar y los lleva. Entonces, como les comentaba, es más para proyecto arquitectónico. Y, por ejemplo, les pide que ustedes detallen las características, es decir, cuántos metros cuadrados del hacer. Bueno, aquí era 100, pero, en fin. No es cierto, es la página por default. Van a tener el tipo de construcción y aquí tiene un menú y les da un montón de referencias, desde asilo, culturales, cuestiones de interés medio, casa de interés residencial. ¿A qué estado de la República pertenece? Aquí está, bueno, Aguascalientes, pero obviamente tenemos Veracruz. Y por último es el proyecto. Es decir, les dice diseño conceptual, anteproyecto, diseño ejecutivo, las estructuras, las instalaciones especiales por otro lado. Entonces, dependiendo de lo que ustedes van a entregar, sería lo que ustedes van a palomear aquí. Este ejemplo es una vivienda de interés de construcción, no de terreno. Construcción 100 metros cuadrados en el estado de Veracruz. Entonces, me arroja un costo del proyecto. Aquí, ojo, como les comentaba, esta calculadora no está totalmente actualizada. Entonces, yo creo que ahora mayor en una vivienda de interés medio. Según los alcances, es de 38,000 pesos. Según palomeado aquí, por ejemplo, el diseño conceptual me da el costo de la obra, pero les comento y les vuelvo a repetir. Idea de lo que pudiese llegar a costar. La otra opción es
investigar en cuánto está el metro cuadrado de construcción, que sí lo hay, sí está el dato, pero para el Distrito Federal, bueno, Ciudad de México. Entonces, alguna diferencia, pero no tan importante. Ya les da aquí una idea de lo que puede llegar a costar la obra y de lo que... Aquí el único inconveniente que yo noto es que lo divide de forma igual. Es decir, si yo solamente voy a entregar el diseño conceptual, 6,472 pesos y voy a entregar todo esto. Y si se dan cuenta, estos aquí y no les da como el valor que les da, por ejemplo, arquitecta Calzada. Entonces, ella, por ejemplo, le da un mayor valor al diseño conceptual porque es tu idea, es lo que tú con tu imaginación, con tus conocimientos, estás creando y aquí pues le da valor al programa arquitectónico definitivo como al dictamen de uso de suelo o al estimado del costo de la obra. Y probablemente que otro concepto, sin embargo aquí lo divide de manera igual. Si yo solo el proyecto, por ejemplo, mis honorarios serían estos, 11,000 pesos. Y si yo solamente voy ejecutivo, entonces serían 20,000 pesos. No sé si se dan cuenta la diferencia entre la calculadora, por ejemplo, lo que propone Paola Calzada. Y no sé cuál es el que a ustedes les convence más o el que les guste más. Me gustaría saber como sus opiniones y si hay una duda, por supuesto. Yo ahorita estuve checando el de la calculadora mientras nos explicaba y me parece interesante que desglosa todo lo que se hay que entregar en cada alcance, ¿no? Por ejemplo, en lo conceptual y todo eso, creo que está interesante y también nos da una idea de cuánto cobrar por cada rubro, ¿no? Por ejemplo, hay el dictamen de Lina que pues no en todas las ocasiones se ocupa, entonces se puede ir descontando o sumando cosas que, como dice, está mal que le da como que el mismo valor a todo, pero también creo que es un punto a favor que tiene a diferencia de los otros. Sí, claro, y pues como les comento, es una idea de cuánto pudiese costar y cuánto pudiesen ustedes cobrar. Por ejemplo, si ustedes investigan el costo por metro cuadrado de un proyecto de vivienda de interés medio, seguramente les va a salir en alrededor de 12,000 pesos, ¿no? Más o menos. Es más, me podrían ayudar a buscar eso ahora. Le calculo que son entre 12 y 14,000 pesos. Vamos a hacer este ejercicio. Por el tamaño del proyecto de 100 metros cuadrados, si el metro cuadrado me cuesta entre 12 y 14,000 pesos, supongamos 12, ya es casi el doble de lo que me está dando esta calculadora, ¿no? Y entonces, más o menos, si yo saco el porcentaje de esto, cuánto corresponde el porcentaje de esto, pues me puedo dar una idea, ¿no? O sea, como para actualizar, en este caso, el costo, ¿no? Y mis honorarios. Sí, son 14,000, ajá. Entonces, hagamos un ejercicio, 14,000 metro cuadrado por 100 metros cuadrados, ¿cuánto es? $1,400,000. Exacto, es 1,400,000. Entonces, aquí ya se está quedando muy bajo. Es lo que les comentaba, deben tener cuidado con esta calculadora porque no está actualizada. Sin embargo, sí es una herramienta que si son astutos, la pueden utilizar. ¿Cuánto equivale, qué porcentaje equivale estos 38,000
al de 619,000. O sea, si 619,000 son el 100%, ¿cuánto es 38,000? Como el 6%. Más o menos. A ver. Me ¿Alguien? salió a 6.26, sin ponerle los decimales, a 6.26. Ok, bueno. Supongamos que es al 6%, cerrado. Entonces, si yo tengo, si mi obra de vivienda de interés medio de 100 metros cuadrados me sale en 1,400,000, ¿cuánto es el 6%? $84,000. Esa sería tu utilidad actualizada. Entonces, como les digo, si no está actualizada la calculadora esta, pero sí la pueden utilizar como referencia. Entonces, yo lo veo un poco alto porque generalmente es del 3 al 4% para estos alcances, pero seguramente el cliente te va a decir, no, déjamelo más barato. Entonces, pueden empezar por ahí. No sé si tengan alguna duda o algún comentario, qué opción les conviene más para conocer sus honorarios. Y bueno, también la primera opción lo pueden hacer al revés. Si en sus honorarios, por ejemplo, con este ejemplo, ¿dónde está? Los honorarios son 3 millones y eso equivale al 3 o 4% del costo de la obra, ¿cuánto costaría la obra? ¿Ya me expliqué? Sí, Bueno, entonces esta es una manera rápida de conocer un aproximado de cuánto te sale la obra y cuántos son tus honorarios. ¿Alguna duda? No, Bueno, comentarios. Porque me ¿Cuál utiliza? pregunta, esto lo van a entregar ustedes con su proyecto, entonces necesitan aplicarlo. De aquí, cualquier duda que surja, la empecemos a aclarar, porque recuerden que Sí, les recomiendo que este ejercicio ya lo empiecen a poner en práctica para ver si tienen alguna cuestión. Cualquier, supongo que demostrar. mira, supero el valor 1,47. ok. Y Para el caso de nuestro trabajo de este semestre, ¿cómo vamos a tomar la superficie? ¿Como la pura sección de la calle? O, por ejemplo, ya ve que no, hicimos en algunos casos modificaciones de uso de suelo. Entonces, se dice, si están trabajando eso, de manera, sí, por hectárea y tomamos la unidad como por hectárea. así es. O si están trabajando, 1,000 metros cuadrados. exacto, si están trabajando en 2,5, exacto. Pero en el caso que decía mi compañero que trabajamos las fachadas, ¿qué, qué, Ajá. qué dimensión de profundidad tomamos en cada fachada? La propiedad. A ver, no sé si gustan proyectar un plano para que veamos más o menos. Voy a dejar de compartir. De comer, más fácil. ¿Sí?
No sé, algo que esté barato y que se compre. Una marucha. ¿Ah? Una marucha. ¿Alguien puede proyectar su plano, por favor? Si quiere, yo. Está bien.